Buenos días. Supongo y espero que me escucháis todos. ¿Me escuchan? Bueno, voy a no hablar de usted. ¿Me escucháis todos? Antes de empezar, unas cuestiones de organización. Habréis visto que hemos impedido activar las cámaras o estamos apagando las cámaras de la gente que se conecta, al igual que los micrófonos. No es porque queramos silenciar a nadie, sino todo lo contrario, nos gusta participar a todo el mundo, pero es por una mera cuestión organizativa de poder, pues eso, de que al final no hay interferencias de sonido y de que la conexión se mantenga fluida, porque al final cuando hay muchos vídeos enchufados, pues al final las conexiones van bailando y la experiencia nos va diciendo que es mejor mantenerlo así. Lo que sí quería pedir, por favor, es tanto a Tomeu Antich como a Joaquín Ruiz, que sí enchufaran su cámara un momento, porque pretendo presentarlos y por lo menos que el resto de asistentes pues puedan ver la cara y sepan quién son, ¿no? Muchas gracias, Tomeu, gracias, Joaquín. Efectivamente. Esto también me sirve para darme cuenta de que hay alguien al otro lado y que se me escucha, porque si no, a veces uno se pone a hablar aquí contra una cámara y, ¿no? Y parece que está hablando al universo sin que nadie haya al otro lado, ¿no? Entonces os agradezco mucho que os hayáis enchufado al decirlo yo, porque de esta manera pues ya está claro que sí que nos escucháis, ¿no? Y ya pues eso, pues, lo que quiero hacer fundamentalmente es agradeceros muchísimo vuestra asistencia a esta jornada. Creo que es una jornada importante, creo que es una cuestión que estamos haciendo que no abunda en el panorama, ¿no? En el panorama técnico de hoy en día, y por tanto, pues contar con vuestra experiencia y vuestra sabiduría en un asunto que para nosotros es de especial relevancia y trascendencia. Pues quiero agradecerlo especialmente, ¿no? que hayáis invertido un rato de vuestro tiempo en estar aquí con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y bueno, ya tenemos más de 50 asistentes a esta reunión, con lo cual quiere decir que realmente es un tema que despierta expectativa y que es un tema pues en fin, que tiene importancia y que está bien, ¿no? Yo por enmarcarlo un poco, voy a hablar muy poquito tiempo, porque a quien tenéis que escuchar todos los asistentes es a estos dos grandes expertos y no a nosotros, ¿no? Y yo lo único que quiero es embarcar un poquito por qué hacemos esta jornada y para qué sirve. El por qué hacemos esta jornada es porque sabéis que la transición ecológica consideramos que es una cuestión que es imparable, que ya la Unión Europea está apostando muy fuerte por ella, y desde el Gobierno de la Región de Murcia pues queremos liderar esta transición ecológica. Lo que queremos hacer es, en lugar de resistirnos a un avance, a una nueva forma de construir, en lugar de frenarla o resistirnos, lo que queremos hacer es justo lo contrario, es alinearnos con este objetivo y además impulsarlo con toda la fuerza que nos da la administración pública, ¿no? Y tratar de que realmente de catalizar este cambio y que sea una realidad cuanto antes. Cuando hablamos de transición ecológica del sector de la construcción, lo que estamos hablando es simplemente de empezar a enfocar la construcción de una manera distinta, de empezar a hacer las cosas de otra manera, de empezar a pensar en actuar a favor de la naturaleza en lugar de enfrentarnos a ella. El sector de la construcción o los procedimientos constructivos han cambiado muy poco en los últimos 50 o 60 años, y en este marco general de revolución que está sucediendo en toda la sociedad, pues pensamos que en el sector de la construcción también le toca participar en esto y le toca empezar a hacer pues soluciones constructivas, como digo, que vayan a favor de la naturaleza, que renaturalicen las ciudades, que hagan entornos más amables, que nos sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos al final, y nos haga, bueno, y en esta pandemia además que hemos estado tan metidos en nuestras ciudades y en nuestros hogares, pues que nos sirva también para darnos cuenta de que nuestro hábitat es importante, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacerlo mucho más confortable, y eso se hace siempre mucho mejor con soluciones basadas en la naturaleza que no solamente con las soluciones grises tradicionales. En ese sentido, desde la Región de Murcia, pues desarrollamos una estrategia de arquitectura y construcción sostenible, que ya supongo habéis oído hablar de ella porque la estamos contando mucho, que el objetivo fundamental es el que acabamos de decir, es empezar a cambiar el modelo, a cambiar las mentes de todos los que participamos en los procesos constructivos, que somos muchos, arquitectos, constructores, promotores, diseñadores, en fin, de empezar a cambiar la forma de enfocar esto, ¿no? Y enfocarlo de una forma menos tradicional y en cambio de una forma un poco más novedosa e innovadora. Y el hilo conductor es ese, es la naturaleza, ¿no? Es intentar hacer mucho más amigable todos los procedimientos constructivos. Como digo, hicimos una estrategia de arquitectura y construcción sostenible, la presentamos, está disponible en la web, es fácilmente accesible, se ve por todas partes, pero quisimos dar un paso más porque estas estrategias a veces quedan mucho en el plano de las ideas
y queda un poco concreto, y nosotros pensamos que a la sociedad lo que hay que dar es un mensaje mucho más específico y aterrizarlo, ¿no?, a lo que es tangible y es de verdad. Y en ese sentido, pues hicimos un plan de acción también, ¿no?, que era empezar a bajar esa cuestión conceptual, bajarla al plano de lo concreto, con acciones concretas y poniendo los deberes y especificando claramente quién es el responsable de cada una de esas acciones. Bueno, ese plan de acción también está presentado, también está publicado en la web, y el siguiente paso es avanzar más todavía, ¿no? Y es, además de hacer unas acciones que siguen siendo papel y que siguen siendo intenciones, pues empezar a materializarlas con obras concretas. Y ahí tenemos dos líneas de trabajo muy claras, que ya estamos ejecutando obras, que son la línea de los sistemas de drenaje urbano sostenible y la línea de las cubiertas vegetadas. ¿Y por qué hemos elegido estas dos? Hay muchas más soluciones basadas en la naturaleza, pero estas dos, lo bueno que tienen es que sirve muy bien para que se aprecie las bondades de este tipo de soluciones, ¿no? Precisamente hoy hemos invitado a Tomeu Antich, precisamente porque Barcelona ya lleva un trabajo hecho en esto, ¿no? El tema de revegetar todas sus cubiertas, de renaturalizar su ciudad, de forma que cuando sobrevuela Barcelona, pues ya no es un mar de baldosas o de adoquín impermeables, sino que empieza a ser ya también pues empieza a estar salpicado, ¿no?, de estas cubiertas vegetadas que permiten renaturalizar y permiten, pues, bueno, muchas ventajas que ellos contarán, tanto Javier como Tomeu contarán claramente, ¿no? Lo que más nos interesa es que veáis todos los asistentes que esto es posible, ¿no? Tomeu nos va a contar casos concretos, veis que esto no es una diarrea mental que nos ha surgido a dos políticos sentados en un despacho, sino que realmente es una cosa que puede ser perfectamente materializable y realizable, y si bien es verdad que hay que hacerlo despacito y poco a poco, hay que hacerlo sin pausa, pero sin prisa, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, más bien dicho, ¿no? Además, en nuestras latitudes, en los climas mediterráneos, este tipo de soluciones son muy útiles. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sometidos a periodos de precipitación de carácter intenso, a lluvias torrenciales de vez en cuando, y esto, además de servir muy bien pues eso, para climatizar mejor las viviendas y para renaturalizar los espacios urbanos, pues también son muy útiles para contener las aguas de lluvia, ¿no?, y para intentar frenar un poco estas inundaciones de forma discreta, ¿no? Hay muchas tipologías de cubierta vegetada. Yo quiero dar dos mensajes y ya me callo. Dos mensajes básicos, y es, primero, la cubierta vegetada no es simplemente coger y decir voy a plantar plantas en la azotea y ya está, ¿no?, que eso está bien, sino que realmente pues hay soluciones constructivas que van a explicar los dos expertos claramente, que hay muchas tipologías distintas, que además está muy estudiado todo esto, y que además desde el gobierno de la región de Murcia la idea es ofreceros todas estas soluciones de forma abierta para que todos aquellos que queréis incorporarlo a vuestros proyectos de edificación, a vuestras promociones o a vuestras actuaciones en general, pues tengáis esa información disponible, ¿no? Esto es como un open source, ¿no? Es como la tecnología abierta, para que esto no sea un conocimiento cerrado para 3 o 4 gurús, sino que se trata de que sea justo lo contrario. Aquí hay trabajo para todo el mundo, hay mucha, en fin, yo creo que es una tendencia imparable, y de alguna manera, pues lo que quiero transmitir también es que esto es una ola que vamos a impulsar, que vamos a empujar fuerte, que creo, como digo, que es imparable, que todo el conocimiento técnico va a estar a disposición y por tanto se puede hacer, que aquí hay trabajo para todo el mundo. Y el otro gran mensaje es que a todo el mundo le quede claro que esto no es más costoso que una solución tradicional, sobre todo si se enfoca desde el principio. Entre otras cosas porque los ahorros energéticos que producen este tipo de soluciones, pues son ahorros energéticos en fin, que amortizan las instalaciones en muy poco tiempo. Pero es que encima en las nuevas edificaciones o los nuevos proyectos, los proyectos de rehabilitación, pues adoptar este tipo de soluciones no tiene un coste que digas, oye, que lo haga, ¿sabes?, que lo haga prohibitivo o que lo haga difícil de asumir, todo lo contrario. Son soluciones que son prácticamente poco costosas, que tienen muchísimas utilidades y que, por tanto, y que además, como digo, tienen unos beneficios sociales tanto para el conjunto de la sociedad como para los propios propietarios de las viviendas o edificios en los que se implantan, pues que son, en fin, lo hacen completamente viable y completamente deseable. Y es por eso por lo que nosotros hemos apostado fuerte por este asunto. De hecho, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.
Sin más dilación, como digo, vamos a dar por abierta esta jornada. Vamos a presentar al primer ponente, ¿no? Que es, ¿quién habla primero, Tomeu o Joaquín? Joaquín. Pues el primer ponente es Joaquín Ruiz Piñera, que es arquitecto, que es un experto en cubiertas vegetadas, que nos ha ayudado a la consejería a hacer pues, los manuales que estamos haciendo de cubiertas vegetadas. Tenemos una prueba piloto ya hecha, tenemos una maqueta aquí en la consejería, tenemos, como digo, una prueba piloto que se está ejecutando en la alcantarilla, donde además la vamos a monitorizar y sensorizar entera para poder medir todos los ahorros que se den, tanto de temperatura como de recogida de aguas, como de puente térmico, en fin, un montón de cosas, y todo eso nuevamente lo pondremos a disposición. Y Joaquín ha sido un enorme colaborador en eso, y por tanto quiero agradecerle de nuevo, Joaquín, que estés aquí, ¿no? Y como tú sabes 100.000 veces más que yo de esto, y además eres muy didáctico explicándolo, pues yo cierro mi bocaza y te dejo a ti que lo cuentes. Muchísimas gracias a los dos, a Tomeu y a Joaquín por venir. Y a los demás, a los asistentes, pues espero que disfrutéis de esta jornada, porque yo creo que es interesantísima y además, como digo, creo que es una línea imparable que os dará trabajo a todos los arquitectos y a los promotores, porque esto es una obra imparable que la sociedad lo va a demandar y que son todo ventajas. Muchísimas gracias. Adelante, Joaquín, todo tuyo. Joaquín, activa tu micrófono, por favor. ¿Puede o no? Ahora. ¿Se me escucha? Perfecto. Es que me tenían que dar paso desde informática. Bueno, nada, muchísimas gracias, José Ramón. Y bueno, quería antes de empezar, lo primero agradecer otra vez a la consejería, a ti y al director general, a Jaime, por invitarme a participar en este foro, que me parece muy interesante. Me encanta estar aquí con Tomeu, que seguro que nos va a contar ejemplos muy interesantes. Y bueno, pues nada, yo voy a hacer un vuelo rápido sobre qué son las cubiertas vegetadas y un poco ahondar en algunas de las ideas que ya ha dado el consejero, ¿no? Qué utilidad le podemos dar a día de hoy. Y voy a hacer la presentación. Perfecto. Bueno, si en cualquier momento alguien tiene alguna duda, pues me puede interrumpir y la podemos comentar, o luego al final creo que vamos a tener un turno de preguntas donde podemos debatir. Bueno, en primer lugar, tenemos que explicar, aunque sea ya sabido por todos, qué son las cubiertas vegetales en los edificios, y no es más que una reconstrucción de la naturaleza en la cubierta, en la propia huella que estamos ocupando con la arquitectura. Estamos de esta forma pues restituyendo el espacio que hemos tomado de la naturaleza para aprovechar todo el potencial que tiene la vegetación en la integración en los edificios. Y esto lo hace una herramienta bioclimática muy importante. Gracias a estas cubiertas vegetales o incluso a otras soluciones también basadas en la naturaleza, como los muros vegetales, etcétera, con esto tenemos una posibilidad de control climático interior y exterior del edificio muy potente, si la sabemos emplear correctamente. Y bueno, pues las cubiertas vegetales, como bien es sabido, pues son una herramienta muy importante de adaptación o mitigación del cambio climático o de las condiciones que se dan en las ciudades, tanto a escala urbana como a escala de edificio. Pero bueno, no son una invención nueva las cubiertas vegetales. Dicen algunos autores que el hombre empezó a construir cubiertas vegetales desde el primer momento que abandonó las cuevas. Algunas veces lo hizo, bueno, por motivos prácticos y otras, pues, por motivos religiosos, espirituales, como por ejemplo hay estos sepulcros que son de aproximadamente 2000 años antes de Cristo, donde ya se hacían este tipo de cubiertas vegetales para generar espacios de religiosidad o de espiritualidad. Quizá las cubiertas vegetales más famosas de la historia sean los jardines colgantes de Babilonia,
que son alrededor del 500, 600 a.C., que aunque no se han encontrado restos arqueológicos, pues debido a al gran número de fuentes históricas que tenemos, pues se cree que estaban situados en Babilonia. Estos jardines pues permitían, entre otras cosas, pues generar espacios con un microclima particular, en este caso en la llanura entre el Tigris y el Éufrates, un lugar muy caluroso, pues permitían generar este microclima que hacía beneficioso el estar en esa zona. Y luego, además, pues servían como espacios de recreación para los reyes. Pero no solamente la realeza ha utilizado cubiertas vegetales, sino que también la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula, ya había empleado estas soluciones y se han empleado desde antiguo, tanto en climas fríos como en climas cálidos. En climas fríos, la capa de tierra junto con la vegetación, que lo que hace es fijar precisamente esa capa de tierra, lo que hace es añadir inercia y aislamiento a esas cubiertas. Y en el caso de los climas cálidos, pues estas cubiertas aportan igualmente inercia y el sombreamiento de las plantas, con lo cual son herramientas para combatir el clima extremo. Esto además luego se ha exportado a otros lugares, puesto que permitía racionalizar las materias primas. En las llanuras americanas, en el siglo XIX, según se fueron poblando, ante la escasez de madera, se utilizaron este tipo de cubiertas de barro, donde se plantaban especies propias de la pradera, y lo que hacían era pues conseguir que dentro de lo posible tener una impermeabilización aceptable dentro de sus viviendas. Evidentemente, según han ido avanzando los tiempos, las técnicas han cambiado. Otro ejemplo que me parece muy, muy de moda es el de la abadía de Mont-Saint-Michel, donde los monjes benedictinos utilizaron, al estar en una isla muy reducida, utilizaron el poco espacio que tenían en las cubiertas de algunos de los edificios para hacer huertos en esos espacios. Y eso es una idea pues, que se ha trasladado, como vemos, por ejemplo, en esta fotografía de Prohar, que es una de las, quizás de las aplicaciones más de moda de las cubiertas vegetales, es el poder crear espacios urbanos donde puedes plantar tus propios vegetales. Como digo, según avanzó la técnica, pues se fueron depurando los sistemas y además empiezan a aparecer otra serie de beneficios o de usos para las cubiertas. El primero que se ha comentado también es la necesidad de reintroducir en las ciudades densas la naturaleza, de nuevo, de dejar espacios de descompresión. De esta manera también conseguimos racionalizar el espacio urbano, puesto que estamos dando a nivel de suelo todo el espacio disponible a peatones o a usos comerciales y utilizamos las azoteas como este espacio de recreación. Y además existe un componente adicional que es el beneficio económico que se puede extraer, o sea, aprovechando al máximo, sobre todo en estas zonas tan premium, aprovechando al máximo el espacio disponible. Bueno, se suele atribuir a nivel cualitativo una serie muy amplia de beneficios a este tipo de cubiertas. Y como digo, algunos son difíciles de medir y otros son perfectamente medibles y están muy cuantificados. Como ya he dicho antes, a nivel genérico, son una herramienta muy potente de adaptación o mitigación al cambio climático, que es algo que vamos a sufrir en los próximos años. Y además de eso, pues evidentemente producen una serie de mejoras ecológicas en la ciudad, puesto que estamos devolviendo espacio, hábitats a la flora y a la fauna que habíamos desplazado de las ciudades. Estamos además consiguiendo filtrar parte de la polución ambiental, puesto que las partículas, tanto de las emisiones de motores como el dióxido de nitrógeno y otras muchas partículas volátiles, se van a fijar tanto a la vegetación como al propio sustrato y con eso pues las vamos a eliminar de circulación. De la misma manera, la vegetación produce un efecto de atenuación del ruido, con lo cual vamos a mejorar mucho la acústica en las ciudades que son siempre están compuestas de materiales tan duros que producen mucha reverberación, pues la vegetación va a ayudarnos a controlar estos niveles de ruido.
Otra de las, digamos, cualidades fundamentales que se atribuyen a las cubiertas es la capacidad de combatir lo que se llama el efecto isla de calor, que no es más que la acumulación de calor que se produce en los entornos urbanos que están fuertemente construidos durante los periodos cálidos con relación al campo o al hábitat natural que lo rodea. Los edificios, las calles, todos los pavimentos y materiales duros, además suelen tener coloraciones más oscuras, van a absorber mucho calor durante el día y lo van a ceder por la noche, y esto va a generar que se produzca una temperatura mucho más alta en las ciudades que en el entorno. Esto agrava no solamente el problema, evidentemente, de las temperaturas altas en verano, sino también el de la eficiencia de los sistemas de climatización. Por tanto, pues es un efecto que es deseable combatir. Como ha dicho también el consejero, es fundamental el papel que las cubiertas vegetales realizan en la atenuación, ¿no?, de la descarga de las aguas pluviales a las redes de alcantarillado. Y esto es por varios motivos. Como se ha dicho, en zonas especialmente como el Mediterráneo, donde tenemos unas precipitaciones muy torrenciales, nos van a ayudar a combatir las inundaciones. Por tanto, las cubiertas están englobadas dentro de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los famosos SUDs. ¿Qué van a hacer las cubiertas? Pues van a retener gran cantidad de ese agua de lluvia para su propio uso por la capacidad que tengan en el sustrato. Las plantas van además a evapotranspirar, con lo cual vamos a eliminar parte de ese agua. Y en el peor de los casos lo que vamos a hacer es retrasar esos picos de llegada de agua a las redes, de manera que no vamos a tener que sobredimensionarlas, con lo cual estamos realizando un doble efecto, tanto ecológico como económico, positivo. Luego, por último, pues evidentemente las cubiertas aportan una serie de cualidades estéticas muy distintas. Hay todo tipo de cubiertas, pero es innegable el valor estético que pueden aportar estas soluciones a los edificios. Como ya he comentado antes, en algunos casos, pues vamos además a conseguir que los edificios aumenten de valor por varios motivos, simplemente por esta mejora estética, por el uso adicional que se puede hacer de los espacios de azoteas. Hay estudios, por ejemplo, que apuntan a que los empleados en edificios de oficinas van a ser más productivos si tienen visión de un espacio verde, como puede ser una cubierta, o incluso los pacientes en hospitales se recuperan más rápidamente cuando tienen visión de una zona verde al exterior en lugar de simplemente los edificios de alrededor. Y además, como apuntaba el consejero, las cubiertas pues tienen un valor muy importante en la educación medioambiental de toda la sociedad. Es un elemento muy visible de los edificios y muy reconocible, y puede servir precisamente para concienciar a la sociedad de este cambio necesario, ¿no?, que tenemos que adoptar entre todos. Hay edificios en concreto, que luego veremos un ejemplo, que se pueden realizar exclusivamente o casi exclusivamente con esta intención, con la idea de trasladar este mensaje, ¿no?, a la sociedad. Los dos puntos más importantes que quería comentar, evidentemente, la eficiencia energética, que va a mejorar en los edificios en función de las condiciones preexistentes, o si es una rehabilitación, un edificio nuevo. Podemos encontrar en la literatura científica por reducciones de demanda entre el 10 y el 40% de la demanda de energía para climatización. O sea que es muy importante teniendo en cuenta pues la superficie que ocupan. Además, vamos a conseguir que la temperatura superficial sea mucho mejor, con lo cual estamos reduciendo ese efecto isla de calor y el hecho de incrementar la temperatura en el entorno, y vamos a combatir, como digo, este efecto de isla de calor. Evidentemente va a depender mucho del tipo de cubierta, ahora veremos los más habituales, y podemos diseñar, en función de las necesidades que tengamos en cada edificio, podemos diseñar cubiertas específicamente pensadas para ahorrar energía en un edificio, o podemos, digamos, utilizar cualquier otro de las ventajas como factor determinante en el diseño. En cuanto también a la solución frente a inundaciones, que es otra quizá de los puntos más fuertes,
como veis, este gráfico es de la guía de cubiertas verdes que elaboró el Ayuntamiento de Barcelona hace ya un tiempo, y es lo que he comentado antes. Las cubiertas vegetales con respecto a una cubierta tradicional, pues van a conseguir mantener gran parte de ese agua de lluvia y cederla con mucho retraso a la red de saneamiento. Se puede llegar a acumular o a retener prácticamente el 80% de toda la precipitación que hay a lo largo del año. Las tipologías de cubiertas, hay muchísimos tipos y, bueno, pues como las personas intentamos organizar todo de una forma sistemática, pues de alguna manera se han dividido las cubiertas tradicionalmente en extensivas e intensivas. Esto venía determinado por la intensividad, ¿no? O por la cantidad de mantenimiento que iban a necesitar a lo largo de su vida útil. Bueno, es una clasificación que muchos autores científicos ven interesante, pero algo corta, y luego veremos el porqué. Pero en general, pues se ha llamado siempre cubiertas extensivas aquellas que tenían un espesor muy bajo, tenían un rango de vegetación bastante limitado, solo podíamos ir a musgos, a sedum, a alguna planta grasa, que en teoría iba a tener un mantenimiento bajo, y las cubiertas intensivas pues permitían hacer cualquier cosa, desde plantar aromáticas hasta incluso árboles, puesto que su necesidad de mantenimiento era mayor, pero iban a permitir espesores de sustrato mayores y una diversidad mucho más grande. En el punto intermedio pues aparecen las cubiertas semi-extensivas o semi-intensivas, que básicamente nos encontramos en ese punto medio donde tenemos que jugar entre qué vegetación queremos aportar o qué espesor de sustrato y la cantidad de mantenimiento o riego que van a tener. Luego hay un tipo de cubiertas vegetales, pero que además son aljibe, que pueden ser, por ejemplo, muy interesantes para zonas de lluvias torrenciales, que lo que hacen es mantienen una capa de agua en su interior desde la que las plantas van tomando el riego. Ya hemos hablado, por ejemplo, de un tipo de cubierta específica que se utiliza para huerto. En este caso, tanto espesores como sustratos son ligeramente distintos, puesto que vamos a focalizarnos en la plantación, ¿no?, de verduras o vegetales. Y luego hay otro tipo de cubiertas que se denominan activas, porque lo que nos va a permitir es acoplar o desacoplar la inercia térmica que aportan estas soluciones al interior del edificio, en función de las condiciones y de lo que sea más interesante en ese momento. Bueno, sin embargo, como he dicho, se suelen clasificar las cubiertas en función del mantenimiento, pero quizás no sea lo más práctico a día de hoy y debieran aparecer otro tipo de clasificaciones donde tuviéramos en cuenta, pues, por ejemplo, su eficiencia energética o su capacidad de acumulación de agua o la captura de dióxido de carbono o los valores sociales que aporten. Es decir, que quizá debiéramos ir a un sistema de clasificación de cubiertas algo más flexible y que aportase algo más de información que simplemente el hecho de que fueran cubiertas de muy bajo espesor o de un espesor mayor. En un ensayo de investigación que realizamos con la Universidad Católica de Murcia, con la UCAM, pues propusimos hacer un tipo distinto de clasificación que era en función de la eficiencia hidroenergética. Tenemos que tener en cuenta que en estos climas cálidos, pues sí, van a ser importantes muchos de esos factores, pero uno de ellos es el coste, el mantenimiento y especialmente el riego. Por tanto, se trataba de encontrar cubiertas que fueran energéticamente eficientes a la vez que tenían un gasto de agua muy, muy bajo o casi nulo. Y en función de eso, pues se podría plantear también ese tipo de clasificación. Las cubiertas verdes, como he dicho ya, pues son un sistema basado en la naturaleza. Se trata de recrear, ¿no?, un ecosistema, tanto el existente en los entornos como incluso uno completamente artificial. Y esto se hace pues a través de sistemas multicapa. Están bastante especializados, hay muchas empresas específicas sobre cubiertas vegetales y tienen los sistemas muy estudiados. Y como digo, pues va a depender del
la función que queramos primar, en el caso de cada cubierta, vamos a ir hacia un diseño o hacia otro. Igualmente ocurre con el sistema de plantación, en función del tipo de vegetación que queramos adoptar o de las condiciones de la cubierta, pues podemos ir a un sistema, digamos, más tradicional, realizado in situ, o sistemas que ya vienen prácticamente prefabricados, que nos van a permitir tener la vegetación lista casi desde el primer día. Dos ejemplos de secciones constructivas muy sencillas. El primer caso sería lo que más o menos se denomina una cubierta extensiva, que es además muy ligera. Esto sería especialmente válido para sistemas de rehabilitación, donde tenemos una serie de capas de muy poco peso. Lo que va a hacer es que no lleguemos a los 70-80 kilos por metro cuadrado para no sobrecargar las estructuras existentes. Y en el caso de una cubierta semiextensiva, como es el ejemplo de abajo, pues ya podríamos trabajar con otro tipo de espesores y tendríamos mucha más variabilidad de vegetación que utilizar. Con eso cambiamos por completo la inercia del edificio, los procesos físicos que se producen en ese intercambio energético y, por tanto, pues tenemos un poco más de flexibilidad. Pero como decía, bueno, pues los beneficios cualitativos más o menos son conocidos por todo el mundo, pero es importante entender cuáles son los beneficios cuantitativos, especialmente cuando se intenta estudiar una cubierta en concreto, si fuera el caso de la eficiencia energética. El proceso físico que ocurre en la transmisión de energía entre una cubierta vegetal y el edificio es bastante complejo porque intervienen muchos factores. Y pues eso resulta que tenemos que realizar los cálculos con un software dinámico y donde tenemos interrelación entre muchos factores distintos que van a ser el espesor del sustrato, el tipo de vegetación, la cantidad de inercia que tenga el propio soporte, el estado que presente la vegetación. Es lo mismo una cubierta que esté muy bien arraigada que una cubierta que presente deficiencias. Por tanto, es importante calcular correctamente las cubiertas. Como digo, todos los factores a la hora de elegir una cubierta vegetal están bastante interrelacionados. Para elegir el sistema, pues podemos ver cuál es la inclinación del soporte, que nos va a afectar al tipo de vegetación y al tipo de construcción que tenemos que hacer. El espesor del sustrato es quizá uno de los factores más influyentes, tanto en el comportamiento de la cubierta, hídrico y energético, como en la diversidad de especies que se pueden emplear. Y lo mismo con la composición del sustrato. Hay muchas composiciones distintas, pero en general pues los sustratos de cubiertas vegetales pues tienden a ser muy ligeros, que tengan una buena aireación, permitan que las raíces respiren, pero a la vez que acumulen la mayor cantidad de agua posible para aprovechar esos episodios de lluvia y mantener el agua durante el mayor tiempo posible, esa humedad para las plantas. Como digo, va a depender especialmente de las funciones específicas que le pidamos a la cubierta. Y en cuanto a la selección de la vegetación, pues igualmente hay otra serie de factores que están interrelacionados, tanto si queremos emplear especies nativas como exóticas. Hay mucho debate en la comunidad científica alrededor de este punto, o igualmente si queremos emplear cubiertas monocultivares o nos interesa hacer una mezcla de especies por valor estético o por cualquier otra consideración. El color y la forma también van a influir, no solamente desde el punto de vista estético, sino incluso desde el punto de vista de su comportamiento. Y hay otra serie de factores como el microclima que se genera en cada uno de los edificios en función de su disposición, el riego y el mantenimiento esperado y ya elementos más técnicos como si son necesarios el uso de fertilizantes, también en función del sustrato que hayamos elegido. Y como comentaba previamente, pues el método de instalación que va a hacer que podamos emplear un tipo de especies u otras y que la cubierta esté, digamos, en pleno funcionamiento desde el primer día o tarde un tiempo en establecerse. Un ejemplo muy sencillo de aplicación, en este caso de una rehabilitación para un edificio de oficinas donde el riego debía ser mínimo, pues simplemente voy a comentar un poco los resultados. Lo más llamativo de este tipo de aplicaciones es la diferencia que hay en la temperatura radiante de la cubierta en la cara inferior una vez que le aplicamos la cubierta vegetal
o antes de ella. Vamos a tener unas ganancias muy importantes. Esto sería el ejemplo para el verano. Y con eso vamos a conseguir también unos ahorros energéticos muy importantes. ¿Cómo de importantes? Bueno, pues esto sería la cubierta tradicional y tanto la calefacción como la climatización se van a ver beneficiadas al aplicarle este tipo de cubiertas. En el caso de la refrigeración estamos hablando de casi un 40% y la calefacción, en este caso en concreto, estamos rondando el 5,8%. Con lo cual estamos aplicando una solución que es positiva tanto a nivel medioambiental como a nivel del propio edificio. Y como último, y ya voy a dejar paso a Tomeu que nos cuente ejemplos, quería traer este ejemplo de una cubierta que en este caso es una cubierta realizada especialmente con una idea de mejorar la biodiversidad, puesto que estaba construida sobre un pantalán antiguo sobre el río, con lo cual la mayoría de la cubierta ni siquiera está sobre el edificio, luego la cubierta sube sobre las oficinas que se encuentran en esta zona. Y precisamente este tipo de cubiertas se realizó, este edificio iba a ser un centro de visitantes y la idea era que colegios, asociaciones pudieran venir a ver este tipo de soluciones y vieran cómo este espacio estaba siendo colonizado de vuelta por las especies autóctonas, tanto de flora como de fauna. Y bueno, para el futuro, pues seguramente vamos a ver muchas más cubiertas vegetales o aplicaciones de este tipo en Murcia. Y bueno, con eso os cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Joaquín. Gracias, Jaime. Y ahora, Tomeu, cuando quieras puedes iniciar. ¿Tienes acceso Tomeu, ¿tienes acceso a la voz? Ahora, Vale, ahora sí. Muy bien. gracias. Bueno, primero de todo, dar las gracias por la invitación. Creo que estas jornadas o estas sesiones son importantísimas para fomentar este tipo de soluciones. Voy a compartir. A ver si... Vale. Entiendo que ya lo veis todos. Vale. Pues bueno, primero eso, dar las gracias por haber invitado al Ayuntamiento de Barcelona, que vengo en representación, porque nos interesa muchísimo participar en estas jornadas, porque siempre se aprende mucho. Joaquín acaba de hacer una exposición muy buena sobre las cubiertas verdes y siempre se aprende. Haré una pequeña introducción de, digamos, cómo lo estamos gestionando desde el Ayuntamiento de Barcelona. Es un tema relativamente nuevo también para nosotros y cómo lo estamos focalizando, ¿no? También haré una pequeña introducción sobre los beneficios que ya ha explicado, digamos, Joaquín, no me voy a extender. Y pasaremos a ver el caso práctico del primer concurso de cubiertas verdes que hicimos desde el Ayuntamiento y los ejemplos que disponemos a través de este concurso. Vale, entonces nosotros en Barcelona tenemos una ciudad muy compacta, muy consolidada. Se calcula que el 67% de la superficie son cubiertas. Entonces, claramente es un espacio que ahora mismo está infrautilizado y que es un potencial, una oportunidad para poder aumentar, renaturalizar la ciudad y aumentar la biodiversidad, la vegetación, creando espacios sociables, etcétera, ¿no? Entonces, es un sitio que se detectó que era como una oportunidad y es donde se está trabajando en el ambiente que nos movemos aquí ya diría en todo el mundo, ¿no? Que es este cambio climático que no podemos negar, que ahora porque hemos tenido la emergencia, digamos, sanitaria que ha hecho que algunas prioridades hayan quedado apartadas temporalmente, pero recordar que Barcelona, justo antes de esta emergencia sanitaria, estaba declarando el estado de emergencia climática y estaba generando planes continuamente para
evitar, digamos, todo lo que se nos viene encima en cuanto a aumento de temperaturas, incremento de inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, las cubiertas verdes serán una herramienta más, son una herramienta más para, o sea, para intentar que este cambio climático no nos afecte tanto y aumentar la resiliencia de nuestras ciudades, ¿no? No entro a valorar cada uno, digamos, yo lo único que he hecho ha sido ordenar todos estos beneficios que pueden tener las cubiertas verdes y hacer, digamos, como una jerarquización de lo que son mejoras individuales para el propio edificio y lo que son mejoras colectivas. Entonces vemos que las cubiertas verdes son muy buenas para el propio edificio, pero también son muy buenas para la ciudad y crean una simbiosis, muchos de sus beneficios para para las dos partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Ayuntamiento de Barcelona está, digamos, actuando este esquema simplemente es para ver un poco la estrategia, ¿no? Está actuando tanto en edificios públicos como en edificios privados. Digamos, para fomentar este tipo de soluciones, en edificios públicos lo que hacemos es construir. Es intentar construir espacios donde puedan ser visitables para poder enseñar, para poder evaluar su comportamiento, ¿no? El paso importante que, digamos, la otra manera de incentivar, ¿no? Los edificios privados es pues, con programas que pueden ser de subvenciones, exención de algunos impuestos, etcétera, y otra parte es regular, ¿no? Pues en según qué espacio, en según qué zonas, pues fomentar con la regulación que se fomenten, o sea, que se implanten cubiertas verdes. Y lo que une todo, sobre todo, es la divulgación, la información, porque son soluciones constructivas que no estamos acostumbrados a ellas y generan muchos miedos de entrada que muchas veces son infundados. Entonces, lo que se tiene que hacer es mucha pedagogía en ese sentido para ver que es un elemento más que se puede incorporar en las ciudades y que, sobre todo, lleva muchos beneficios. Bueno, con esta introducción, explicar que cuando hablamos de cubiertas verdes, en Barcelona se llevaban haciendo desde hace muchos años. Lo que pasa es que eran cubiertas verdes en infraestructuras, pero cualquier plaza que abajo tenga un parking no deja de ser una cubierta verde. O cualquier infraestructura como es esta de transporte, pues en el caso de que le quieras generar un espacio verde encima, pues no deja de ser una cubierta con unas dimensiones diferentes, con unos grosores diferentes y que es una infraestructura y no es un edificio, pero no deja de ser el mismo concepto, ¿no? Para poner un ejemplo, el último ejemplo que tenemos de cubiertas, digamos, en edificios públicos, que es el Museo de Ciencias Naturales, que es, digamos, este triángulo de aquí, que es una cubierta muy grande, que son 14.000 metros cuadrados, de la cual la mitad se han renaturalizado para que la otra mitad sea generación de energía, porque veremos ahora con la exposición que haré que el ayuntamiento también fomenta muchísimo la generación de energía, los tejados son un sitio de oportunidad para generar energía, entonces hay que compatibilizarlos con las dos soluciones. Además de que, por los estudios que nosotros manejamos, entendemos que, digamos, la simbiosis de las dos beneficia tanto a la producción de energía como a la propia plantación. Vale, esto es el Museo de Ciencias Naturales, que han generado una pradera con diferentes espacios que son los de edificios públicos, la última intervención, ¿no? Pero lo que nos interesa, y por eso entiendo que estoy aquí, es para explicar, digamos, lo que hemos hecho con el primer concurso de cubiertas verdes, que es en edificios privados, que es un concurso que salió en el 2017, que tenía el objetivo de crear 10 cubiertas verdes. En Barcelona, en edificios privados, teníamos poca experiencia y lo que se pretendía en ese momento, y lo que quiere una continuidad, es intentar evaluar y mover digamos, la edificación existente que hay en Barcelona. Ya hemos dicho que es una ciudad muy consolidada, por lo tanto es necesario actuar en los edificios existentes para generar un cambio en ese sentido. Entonces, para fomentar eso y para poder analizar si realmente estas cubiertas funcionarían en edificios existentes, qué cosas, qué problemas podrían surgir y qué impedimentos habría de entrada, entonces se fomentó este concurso, que era un concurso que el requisito mínimo, digamos, era renaturalizar el 50% de la cubierta o hasta 200 metros cuadrados de las cubiertas que se presentaran
y tenían que ser espacios, digamos, accesibles para todo el edificio. Porque, digamos, las cubiertas verdes, además de renaturalizar, generar energía en los casos que se pueda, también son un espacio de sociabilidad que nos interesa muchísimo potenciar en una ciudad como Barcelona. Entonces, estos espacios sociales puntuaban en este concurso y eran un requisito mínimo de que se podía acceder todo el mundo a ese espacio. Entonces, se daban una subvención del 75% de la intervención hasta un máximo de 100.000 euros a las 10 cubiertas ganadoras. Pero también para incentivar que la gente se presentara al concurso, se planteó el concurso como que la presentación fuera lo menos costosa posible, dando una subvención de 1.500 euros a los primeros 50 seleccionados. En el concurso no llegamos a los 50 y entonces al final todas las personas que se presentaron al concurso tuvieron la subvención por los trabajos previos que tuvieron que realizar para la presentación, ¿no? Entonces, el concurso tiene otras ventajas en el sentido de que al pagar una subvención tan elevada que veis, podemos poner requisitos como el acceso a esta cubierta durante 4 años, de los cuales podemos sensorizarla, monitorizarla, hacer difusión, algunas visitas. Y paralelamente obligamos a que la cubierta el primer año tiene que tener un mantenimiento contratado, que es el primer año que es digamos, el más peligroso para esta vegetación para que se consolide, y un compromiso de mantenimiento durante 4 años. Ahora pasaremos a ver los ejemplos que salieron del concurso y que finalizaron. El concurso tuvo una durada de unos 2 años, desde que salió hasta que acabamos todas las cubiertas, y ahora iremos viéndolas. Vale, esto es la distribución territorial, fue una de las cosas que también nos marcamos. Estos son las 45 propuestas que entraron en el concurso y estos son las 10 ganadoras, y puntuaba mucho poder disponer de diferentes ejemplos en diferentes partes de la ciudad. Ya iréis viendo, así como voy explicando los ejemplos, que la idea era generar, digamos, cubiertas piloto de diferentes tipologías para poder tener un máximo abanico de ejemplos diferentes que luego se puedan extrapolar a otras cubiertas, ¿no? En este primer concurso se abría a todos los usos de los edificios. O sea, es una directriz que tenemos que intentar fomentar este tipo de soluciones digamos, en comunidades de vecinos. Pero en este primer concurso lo que nos interesaba era generar muchos ejemplos, entonces está repartido bastante en cuanto a usos también, ¿no? Que ahora iremos viendo. Vale, entonces si paso a ver un par de ejemplos para que podamos comentarlos. El primero que tenemos es este, que es digamos, es esta cubierta verde que está en un interior de manzana, que estos bloques que veis aquí en estas partes inferiores son los que tienen acceso a este espacio, que es un espacio comunitario, que es una cubierta que abajo había un parking. Es una cubierta que no estaba pensada para cubierta verde en sus inicios. Y entonces viene uno de los primeros puntos, que es la capacidad portante de los edificios existentes, ¿no? Que es una de las complicaciones o una de las, digamos, una de las variables a tener en cuenta a la hora de generar un proyecto de cubierta verde. En este caso, si veis, la losa del edificio no aguanta mucho. Se hizo una cubierta extensiva muy ligera. Aquí hay unos 6 o 8 centímetros de sustrato en casi todas sus partes. Es una cubierta de sedums y que digamos, en los capitells, en las cabezas de los pilares, que es donde había más resistencia, se fomentó una pequeña duna donde se podían poner gramíneas o plantas más aromáticas, ¿no? En la idea de que era una de las cosas del concurso también que se fomentaba en la puntuación, es que sea lo máximo, que la cubierta llene la máxima biodiversidad posible, y entonces una diversidad en cuanto a plantación, pues utilizando arbustiva, aromática, sedums, pues consigue mejorar los hábitats. También es muy importante entender que las cubiertas verdes tienen un beneficio para las personas en que viven, pero no solo por el contacto con la cubierta, sino con
visibilidad que puedan generar ese espacio, ¿no? Esa mejora paisajística, esa manera de amabilizar el paisaje, ¿no? Entonces, os podéis imaginar que esto, digamos, está en un interior de manzana, toda la corona de esta manzana está edificada y muy consolidada, entonces las vistas de esta corona eran, digamos, una cubierta pues gris, que no tenía ningún tipo de aliciente y que no generaba ningún tipo de bienestar en cuanto a la visión paisajística que podían tener de este entorno, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue eliminar, digamos, todo este pavimento. El pavimento este era un pavimento relativamente pesado, entonces eso benefició que, digamos, casi el peso que le ponías de cubierta verde era el peso de este pavimento, poquito menos, pero iba en ese sentido, y todo el pavimento que se recuperó se limpió y se volvió a colocar. Entonces, digamos, al final tenemos esta intervención que no solo ha puesto la cubierta verde, que es algo que incentivamos muchísimo, sino que, y que iremos viendo a través de los ejemplos, sino que toda la cubierta quede restaurada y en buenas condiciones. Este es otro caso que en esa idea de hacer pedagogía premiamos a este colegio, que era un colegio en Barcelona, que esta cubierta en realidad es una pérgola que utilizaban para crear una zona de paso entre los dos edificios, que divide además dos patios que no tienen nada de vegetación, que son dos patios, digamos, impermeabilizados. Y lo que se hace es recuperar este espacio, bueno, o darle uso a este espacio para que los usuarios de este colegio puedan tener un espacio naturalizado donde poder estar. En realidad, así como fue pasando el concurso, nos dimos cuenta de que este espacio también le servía mucho al propio colegio porque tenían un módulo de implantación de placas fotovoltaicas, entonces lo que hacen es utilizarlo como espacio de pruebas y van montando y desmontando estas placas fotovoltaicas en este espacio, ¿no? Entonces, bueno, son ventajas que se van generando con estos espacios naturalizados en equipamientos donde realmente muchos usuarios entran en contacto con estos sistemas constructivos. Este es otro ejemplo que teníamos del concurso, que era un edificio de viviendas, un edificio de pocas viviendas. Es verdad que nos hemos dado cuenta que estas intervenciones en edificios de muchas viviendas, digamos, son algo menos costosas porque la repercusión digamos, por cada usuario o por cada vivienda es menor, pero en este caso era un edificio de viviendas que estaba una gente que estaba muy implicada, que como veis ya tenía vegetación, de hecho tenía bastante vegetación porque debajo tiene un patio y lo tiene ya tenía, digamos, comedoras de pájaros y bueno, estaban muy implicados. Entonces ellos lo que querían era generar un espacio productivo. En este caso lo que hicimos fue, el equipo que ganó hizo unos grandes parterres, que este parterre que vemos aquí en la parte inferior es sobre todo parte aromáticas, y otro parterre más grande que era donde se implantaba el huerto. Aquí sí que tuvimos que hacer un refuerzo estructural mínimo, sobre todo por la parte del huerto y de la acuaponía, que fue uno de los sistemas que utilizamos en esta cubierta para ver cómo iba. Ya veis que vamos utilizando diferentes sistemas en cada cubierta que los íbamos, digamos, conduciendo para poder generar diferentes pruebas, y nos hemos dado cuenta de que es difícil el sistema de acuaponía en cubierta porque el agua se calienta mucho, entonces los peces, bueno, tienen dificultades. El sistema de acuaponía es que hay un depósito en el fondo de ese espacio y un recorrido de agua donde se plantan las diferentes, bueno, huertos, vegetales que puedan salir, ¿no? Y bueno, es un sitio donde realmente la intervención fue muy bien acogida por la propiedad, entonces ha sido uno de los sitios donde hemos podido probar más el sistema de huerto y otras características. Este es otro ejemplo que hemos tenido, que es una residencia geriátrica
que tenía dos cubiertas, una en planta baja y una en planta arriba. Sigo con las cubiertas productivas, ahora enseñaré 3 tipos de cubiertas productivas. La primera que hemos visto ahora era de una comunidad de vecinos, ahora veremos esta que es de un geriátrico y veremos otra de otro colegio, ¿no? Y las 3 hemos probado cosas diferentes para poder ver en qué funcionaba más y qué no. Esta es una cubierta que está a 2 niveles, está la planta baja. Aquí tuvieron muchísimos puntos por los beneficios, digamos, que puede traer para la salud el contacto de los usuarios de esta residencia con la vegetación. De hecho, está pensado hacer unas encuestas y un seguimiento para ver si realmente los beneficios en la salud, hasta qué punto son importantes. Ya tenían espacios que intentaban, digamos, poner en verde, aunque lo hacían con césped artificial. Y entonces nosotros lo que hicimos fue, digamos, fomentar a que fuera todo mucho más natural, ¿no? La intervención es esta. Aquí, como os digo, generamos vegetaciones a diferentes niveles para que los usuarios que van en silla de ruedas o en otro tipo o movilidad reducida puedan acceder a toda la parte del huerto. Veréis que hay estos módulos que son más altos, otros módulos más bajos y un parterre que se puso todo alrededor de la cubierta, ¿no? Entonces, al final la imagen era esta y ha tenido mucha participación y, bueno, utilizan mucho, digo, los productos del huerto, lo enseñan y, bueno, ha tenido muy buena acogida, ¿no? Este es el tercer ejemplo de cubiertas productivas que teníamos, que es la hidropónica, ¿no? Era un espacio, es un colegio, el edificio es un colegio, en la planta superior han puesto esta cubierta verde que ganaron por el concurso, han generado 2 parterres en los espacios, digamos, en los límites y luego han generado este sistema de hidropónico para, sobre todo, son lechugas lo que plantan y en esta pared que vemos aquí detrás están los depósitos donde circula todo el agua y se revierte luego y se recupera para los huertos, ¿no? Vale, ahora pasaríamos a otro ejemplo que dejo las cubiertas productivas y voy hacia las cubiertas industriales porque era una de las cosas que también nos interesaba mucho probar porque digamos, en los polígonos industriales hay grandes cubiertas que no se utilizan donde se está fomentando muchísimo la implantación de generación de energía pero también de espacios verdes, ¿no? Los grandes polígonos también tienen normalmente mucha eficiencia estos espacios para la biodiversidad, para generar, digamos, todos estos cordones verdes que se van fomentando, ¿no? En este sentido, es esta cubierta que era una cubierta que no utilizaban. Este edificio es un gran frigorífico que, por lo tanto, necesitaba mucha generación de energía y además, por ser un gran frigorífico, tenía muchas pérdidas de agua por condensación que se han recuperado para el riego de la propia cubierta. Entonces, para que, digamos, que sea lo más autónoma posible todo el funcionamiento de esta cubierta, ¿no? Entonces, uno de los puntos más fuertes de esta cubierta, además de que generaba un recorrido para todos los usuarios, es que generaba esta barandilla que estaba compuesta por placas fotovoltaicas y vegetación inferior. Entonces, era un sistema modular que es fácil de reproducir en otras cubiertas que no tengan barandilla y que puedan ser utilizadas como cubierta verde. Como vemos, es digamos, bueno, esta foto va bien para ver el desnivel que había y la zona, ¿no? Que se ve claramente que es una zona muy industrial. Las máquinas que siempre encontramos que ahora hablaremos de las instalaciones, ¿no? Porque cuando llegamos primero a la cubierta verde existente, lo primero que nos encontramos es un mar de instalaciones que hay que intentar, digamos, ordenar y integrar en la composición de la cubierta verde. Este es el recorrido, estos son los módulos, como vemos hay la vegetación abajo y las placas fotovoltaicas arriba y nos hacían directamente ya la altura de la bandilla que se necesitaba. Todas las fotos que estoy llevando hasta ahora son fotos que sacamos cuando acabaron las cubiertas y esta ya es una foto de un año después de la cubierta, ¿no? Que yo creo que es muy interesante ver la evolución de la vegetación porque cuando acabamos una cubierta verde
las plantas aún no han, digamos, se han adaptado al sitio y son plantas pequeñas, entonces parece que la cubierta verde no puede llegar a ser un jardín frondoso, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo donde en este espacio de aquí, detrás tenemos las máquinas de aire que utilizaban, las máquinas de clima, que veréis que hemos utilizado también diferentes estrategias para, digamos, evitar su impacto. En este caso simplemente son unas enredaderas que se colocaban en una especie de valla. Y aquí vemos el módulo, este es el módulo que arriba están las placas fotovoltaicas y abajo la vegetación y cómo esta vegetación ya se está consolidando en el lugar. Vale, este es un caso muy interesante también, que es en otro polígono, pero no era tan, este polígono no es tan industrial, ya está haciendo el cambio, integrándose más en la ciudad, porque la ciudad lo va absorbiendo. Una de las cosas muy importantes de esta cubierta, y en general de todas las cubiertas, es lo que han explicado de la evacuación del agua de lluvia, ¿no? Que en Barcelona hay serios problemas en cuando hay las lluvias torrenciales, porque es una ciudad muy impermeable, como ya he dicho, y muy compacta. Entonces, generamos grandes depósitos enterrados para intentar que el desagüe de la alcantarilla sea lo mejor posible. Las cubiertas verdes ayudan muchísimo en ese sentido. Y como más retienen las cubiertas, pues más tiempo tardan en desaguar hacia el alcantarillado. Entonces, bueno, esta es la cubierta verde, esta es una de las que hemos hecho más pruebas. Es una cubierta verde que tiene un lago arriba para generar vegetación acuática también. Hemos integrado las placas fotovoltaicas. Una de las cosas que nos preocupa en cuanto a paisaje es que la grande implantación de placas fotovoltaicas acaba generando un impacto, entonces intentamos siempre adaptarlas lo máximo posible a la edificación. En este caso se generaron unas barandillas con celdas fotovoltaicas de captación y en este lucernario que daba luz a la escalera, que no sé si se ve, sí, que estaba tapiado por esta, pues bueno, por esta solución que no genera ningún tipo de luz en el interior, entonces pusimos unas placas que dejan pasar la luz, entonces generamos la iluminación de la escalera, además de generar energía. Entonces intentamos utilizar estas estrategias para integrar lo máximo posible las placas. En cuanto a vegetación, aquí fue una de las propuestas más ambiciosas, que es que todo el perímetro digamos, la barandilla de perímetro de toda la cubierta fuera vegetal y tenían aquí estas máquinas de aire acondicionado que generaban mucho ruido. Entonces se ubica pues esta especie de muro verde alrededor de las placas que lo que hace es evitar o atenuar este ruido que generan las máquinas, porque al final todo lo que hay en esta cubierta son materiales absorbentes que hacen que disminuya el ruido ambiental. Entonces, como vemos, se hizo una apuesta muy fuerte por la biodiversidad también. Hay muchos, digamos, nidos, cámaras que detectan movimiento para evaluar cuál es la fauna que llega a esta cubierta, tanto digamos, la parte acuática también, ¿no? Todo lo que puede generar. Las soluciones, como vemos aquí, el camino fuera era de pino, y además, en vez de utilizar casi todos los sistemas que hemos utilizado aquí constructivamente, son el sistema multicapa con esta huevera, ¿no? Que al final funciona por lámina impermeable, manta, huevera, lámina separadora y el sustrato. Pues esta huevera, que suele ser de plástico reciclado, que lo que hace es, al final, es una capa drenante que puede quedar algo de agua en esta capa, pero lo que hace es aligerar la cubierta, porque se podría hacer de gravas, pero las gravas aumentan el peso de la cubierta y además no retienen esa agua para el tiempo de sequía. Y en este caso, para no utilizar esa huevera, se utilizó arlita, ¿no? Que con una buena capa de arlita lo que hacía era generar esta capa drenante que era necesaria. Es verdad que pierden en cuanto a retención de agua, pero era una de las pruebas que se quería hacer para ver si funcionaba sin poner este plástico reciclado. Y bueno, esto es un año después también para que veamos que la evolución ha funcionado, que esta capa por ahora funciona perfectamente, que es una cubierta que tiene un mantenimiento alto, pero que va funcionando.
y la vegetación acuática y toda la biodiversidad que está generando al cabo de un año, que esta foto es bastante actual, entonces es todo lo que estamos explicando de todo ese beneficio en cuanto a biodiversidad que genera la ciudad, en cuanto a incremento de vegetación, en cuanto a espacios seguros para poder estar, etcétera. Vale, ahora pasaré a otro ejemplo, que ahora me voy a un edificio catalogado, un edificio de 1840, que, que entró en el muy... Desde los servicios técnicos estábamos un poco, digamos, no receptivos en edificios catalogados por los problemas que puede traer un edificio y para la protección patrimonial, pero es verdad que este edificio nos fue muy bien para ver que se puede integrar una cubierta verde, pues un sistema que puede llegar a ser reversible además. Entonces, os explico un poco cómo fue. Al final es por orden Chifre, que se llama el lugar, es un bloque que tiene estas dimensiones, esto es la planta, y que está dividido por diferentes fincas. La que estoy marcando es la que ganó en el concurso, pero en realidad por otras vías se ha llegado a ejecutar la mitad de esta cubierta. Se les pidió, al ser un edificio catalogado, además que forma parte de un conjunto, que la propuesta no fuera individualizada de una finca, sino que generaran un conjunto y que fuera que hicieran como un plan director de actuación para las futuras que se fueran añadiendo, ¿no? Cosas interesantes es que en edificios históricos o mucha parte de los edificios de Barcelona tenemos una cubierta que se llama la cubierta a la catalana, que simplemente es que sobre el último forjado generamos una cámara de aire y hay la parte transitable es una capa de 3 resillas que aguanta, pero que necesita algo de pendiente, en muchos casos como más histórica, más pendiente, para al final no tener digamos, mucha humedad en esa cámara que tenga que ventilar, ¿no? Entonces, en este caso, si veis aquí la sección, es bastante pronunciada, la cámara de aire. Lo que pasa es que es una cámara de aire un poco diferente porque normalmente en las cámaras de aire, como os he dicho, es un forjado y sobre el forjado ponemos unos tabiques conejeros y encima las rasillas y en este caso es un doble forjado en realidad. Entonces es una edificación que tiene, bueno, tenía, digamos, repercusión francesa de la época, entonces tiene unas grandes vigas que son las que generan este doble espacio. De hecho, se puede hasta acceder en este doble espacio que genera la cubierta. Entonces aguantaba muchísimo peso, ¿eh? Por eso veréis la intervención que hemos hecho, pues una intervención ya con grosores de más de 40 centímetros. También es interesante porque es uno de los sitios donde han hecho una recuperación de agua, han puesto unos depósitos en planta baja y todo el agua que se recoge luego se revierte para utilizarla en la cubierta verde como riego, ¿no? Y se hacen mediante unas placas fotovoltaicas que ahora veremos colocadas. Entonces, el edificio es esto es la intervención desde arriba, digamos, ya es como casi la mitad de todo el bloque que os explicaba, las 4 fincas, vemos las 4 escaleras y encima de las 4 escaleras se han puesto las placas fotovoltaicas para que queden integradas. Aquí ahora veremos el mar, o sea, había un increíble de instalaciones, de muchos años de ir sobreponiendo instalaciones, muchas de ellas ya no funcionaban, no estaban en funcionamiento, y se hicieron recintos que digamos, se integraron con esta especie de lamas, esta barandilla de lamas, y son estos espacios, y se ordenaron todos los sistemas de clima que encontramos. Lo que, lo que es muy importante en los edificios estos es que primero, juntamente con el Departamento de Patrimonio y los otros departamentos de licencia del Ayuntamiento que tenían implicación, lo que hicimos fue evaluar lo que había. Como veis, tubos de gas aéreos, instalaciones aéreas, antenas, bueno, y un estado que necesitaba claramente una restauración, que se hizo muy primero antes de intervenir, lo que se hizo fue una restauración de todo y luego se puso, igual que una lasaña, las diferentes capas encima del edificio. Entonces, esto, digamos, es el estado inicial y esto es el estado, digamos, cuando se acabó, ¿no? Ahora veremos fotos de cómo ha ido evolucionando. Por supuesto, en todos los sitios era puntuación y así se hacía, que se aumentaba la biodiversidad. Entonces, eso, lo que vemos al fondo es un hotel de insectos, estos son nidos. Y en este caso era muy interesante porque no pretendía, digamos, la cubierta verde no pretendía acabar con el sistema anterior y con las pendientes, sino que lo regularizaba con estas dunas y hacía como una propuesta mucho más orgánica, como si fuera una topografía, ¿no?
Entonces eso es lo que se iba estableciendo. Esta es una foto ya más avanzada, esto es el hotel de insectos que os hablaba. Es una foto que ya ha pasado tiempo, la vegetación ya está más consolidada. Como veis, aquí se puede ver, digamos, toda la parte histórica de Barcelona, que se compone por el barrio gótico, Ciutat Bella y tal, que esto está enfrente. También está muy cerca del mar, entonces, bueno, era un tema a tratar, sobre todo por la vegetación que pones, pero en realidad se ha utilizado, en casi todas las cubiertas se ha intentado utilizar o vegetación que tiene requerimientos hídricos bajos, como pueden ser plantas grasas, sedums, algunas aromáticas o vegetación, digamos, autóctona de la zona que está acostumbrada a las altas temperaturas y a lo que puede pasar. Entonces, bueno, esto es una foto de hace muy poco, hemos tenido un par de días nublados en Barcelona, pero bueno, se ve ya como la vegetación está, digamos, se está adaptando perfectamente al sitio y incluso aquí ya nos explicaban de que ya había vegetación que ya no habían plantado ellos, ¿no? Que es un poco la idea también de generar ecosistemas que se vayan enriqueciendo entre ellos. Muy bien, entonces lo que nos ha supuesto todo este primer concurso de estas 10 cubiertas es coger muchísima experiencia. Desde la administración se hizo un seguimiento, digamos, muy detallado de cada paso de la construcción, como veis aquí, pues entonces tenemos un reportaje y una experiencia que vamos explicando tanto a los diferentes departamentos de la administración como a futuras intervenciones para poder asesorar a la gente en cubiertas verdes. Entonces, bueno, como veis, digamos, esta línea primera, veríamos la construcción de la cubierta verde de FreeMercat, que era la que estaba con esos módulos que hacían barandilla y las diferentes capas que se iban poniendo. La que vemos abajo es en medio, que digamos, es la intervención de la última que hemos explicado, que era la de Porchos de Enchifre, que es este edificio catalogado, que como vemos aquí en la primera foto se puede ver que se había restaurado ya toda la cubierta y luego se iban poniendo estas capas, que eran capas que iban sobre la cubierta restaurada, y luego diferentes sistemas y diferentes materiales que se han ido probando, ¿no? Como puede ser los caminos de tocho triturado o otros sistemas de pino, de sistemas modulares para hacer huertos también, para ver qué diferencia hay entre el sistema multicapa con el modular, ir evaluando si realmente tiene una repercusión o no. Bueno, hemos ido cogiendo un banco de pruebas. Y en cuanto a biodiversidad, por ejemplo, todos los nidos y sistemas que hemos ido viendo. En cuanto a ciclo de agua, pues hemos hecho recuperaciones de agua del propio riego, como puede ser la hidropónica, que luego se revertía otra vez, como puede ser recuperación de aguas pluviales que hacen el propio riego de la cubierta, o este caso, que era un caso muy singular, que era la recuperación de agua por condensación que se generaba en esa industria. Y de generación de energía, pues en ese afán de intentar integrar todo este nuevo sistema que también hay que incluir en las cubiertas, pues intentar utilizar diferentes zonas para su integración y ver cómo funcionan y qué repercusión tienen. Vale, ahora estamos con el segundo concurso, simplemente el anuncio. Ahora hace muy poco hemos dado los 10 ganadores, que esperemos que se transformen en 10 cubiertas verdes. En este concurso hemos enfocado, es prácticamente lo mismo que el primer concurso en cuanto a condiciones, pero se ha puntuado muchísimo más los edificios de viviendas. Como habéis visto en el primer concurso, tuvimos algunos edificios de viviendas que se animaron a hacer la cubierta, pero no eran los mayoritarios. Entonces, nuestra idea en este segundo concurso era fomentar al máximo las cubiertas en edificios de vivienda y, bueno, es una labor complicada porque, bueno, hay que convencer y hay que poner en un edificio que no están acostumbrados a tener una gestión comunitaria del espacio de cubierta. Entonces, bueno, hay que eliminar los miedos que puedan surgir y, bueno, estamos bastante contentos porque además el concurso entró en pandemia, entonces tenemos se apuntaron 47 propuestas al final y tenemos 10 cubiertas verdes que son todo edificios de vivienda.
Y bueno, como modo de ejemplo, simplemente ver los diferentes casos que tendremos, que será una cubierta que intentamos que genere un espacio comunitario para hacer deporte. La verdad es que la pandemia en ese sentido ha ayudado a entender que tener espacios seguros y próximos también es un beneficio para toda la comunidad. Se generan zonas comunitarias pues, más sociales que pueden generar huerto, otras que serán más de paseo, como puede ser esta de Provenza, otros interiores de Illa, como los que hemos visto, que generan actividad y espacio, y otros que serán los más, digamos, la mayoría, que es que generan una zona de estado y una zona de huertos. Y nada, acabar con eso, con la idea de que hay que hacer la máxima difusión posible de estos espacios, que tienen muchos beneficios para la ciudad y que hay que fomentarlos. Vale, simplemente diros que en esta página web podréis encontrar muchísima más información sobre el concurso, tanto el actual como el que se hizo en su momento, y algunos vídeos visita de zona de las cubiertas donde se puede ver toda la cubierta y bueno, están bastante bien. Y bueno, acabo con esta fotografía aunque yo esté en Barcelona, soy de Mallorca, entonces esto es de Ibiza, que digamos que en diferentes sitios mediterráneos las cubiertas verdes se pueden implementar. Muchísimas gracias, ¿Se me oye? Muchísimas gracias, Tomeo. Sí, También muchas gracias, Joaquín. ¿Se me oye ahora? Tomeo, ¿puedes levantar el dedo si se me oye? Vale, perfecto. No sé si me habéis oído lo que he dicho, pero lo primero de todo, muchísimas gracias a Joaquín y a Tomeo por su exposición. Creemos que es muy importante que las cosas se cuenten, las cosas que se hacen, que la divulgación es muy importante entre técnicos y en la sociedad, porque al final es cuestión de todos y entre todos debemos de participar en la mejora de nuestras ciudades. Otra cosa que he dicho es que he escrito el nombre de la página web de la Estrategia Arquitectura y Construcción Sostenible que tenemos en la comunidad autónoma, que conoceréis, supongo conoceréis todos, que en esta página tenemos los enlaces, tanto a las guías técnicas como a, por ejemplo, el propio trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, para que lo podáis encontrar más fácilmente, así como los distintos trabajos que en la consejería estamos realizando en torno a la propia estrategia de arquitectura y construcción sostenible y a las propias soluciones basadas en naturaleza en este caso. Otra cosa es que si alguno de los participantes, de los oyentes, quiere realizar alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat o levantar la mano y le podré dar acceso, ya que tenemos la suerte de contar con Tomeo y con Joaquín, que son dos expertos y que han hecho una magnífica exposición en torno a estas cubiertas verdes que tantos beneficios han contado y sabemos que se aportan a las ciudades. Por tanto, es el turno ahora de preguntas si tenéis alguno. El vídeo, la jornada se está grabando en vídeo, también la colgaremos en la propia página de YouTube del canal de la consejería y el enlace también estará disponible a través de la propia estrategia de arquitectura sostenible. Como ha contado el consejero, desde la propia estrategia estamos apostando por estas soluciones, realizando un convenio con el Ayuntamiento de Alcantarilla, realizando una cubierta vegetal, la cual además vamos a monitorizar para que se pueda comprobar efectivamente los beneficios. Me parece muy interesante, Tomeu, esta experiencia en Barcelona, como además a lo largo del tiempo la vais monitorizando y vais comprobando efectivamente los beneficios de esta. Mira, tenemos una pregunta donde dice si el concurso de Barcelona va destinado a las comunidades de propietarios y también a los
profesionales autores del proyecto. Tomeu. Sí, el concurso va destinado sobre todo digamos, a los propietarios de los edificios, pero que van ligados siempre a un equipo técnico. Entonces, quien es el beneficiario de la subvención es las comunidades de vecinos. Claro, nos parece muy importante porque uno de los temas críticos que siempre nos dicen, supongo que a Tomeu y Joaquín igual, es que están preparados los edificios, ¿no? Por la carga que ya has comentado, la propia carga estructural de las cubiertas y luego el tema de tres preguntas, digamos que tres puntos flacos que son los que siempre te dicen. ¿Están preparados los edificios en cuanto a la carga estructural? La segunda es el tema de las infiltraciones de agua de lluvia y la tercera es el mantenimiento. Siempre nos hacen las tres mismas preguntas y siempre respondemos primero, evidentemente, si lo proyectas de inicio, esto de ninguno de estos problemas, de por lo menos de los primeros, lo tendrías. En el caso de la revegetación en existentes, como habéis explicado, evidentemente tienen que hacerse de la mano de un técnico y evidentemente se tiene que comprobar la propia carga estructural del edificio, como suele ser sustitución de cubiertas, de losas que ya tenéis peso. Una cubierta, en principio, en un edificio que relativamente pueda tener una carga, digamos, al uso de 250 kilos, 300 kilos de sobrecarga, pues con una cubierta extensiva sería suficiente. En cuanto al tema del agua, sabemos que las cubiertas extensivas, por lo menos en la región de Murcia, igual que en Barcelona, pues requieren de muy poca agua, aún así. Es una cuestión que al final es ver por un lado aportas, luego te ahorras, y en cuanto al tema del mantenimiento, pues exactamente igual, ¿no? Bueno, me he autorrespondido, pero es que estas tres preguntas, no sé Tomeu o Joaquín, pero a nosotros siempre nos las hacen. Bien, hay otra par de preguntas. Carmen Barcelona pregunta: ¿en cuántos edificios ha sido preciso hacer refuerzo estructural? Tomeu, por ti. Sí, del concurso de cubiertas verdes, de refuerzo estructural, creo que solo hicimos refuerzo estructural en 3 edificios. Uno fue un refuerzo bastante grande porque además encontramos el edificio ya tenía una aluminosis, entonces se tenía que hacer sí o sí el refuerzo. Y en otro edificio que es digamos, que había un lago y tal, se hizo un refuerzo pero muy puntual. Entonces, yo creo recordar unos 3 edificios, pero los otros no, en principio no. Era unos requerimientos del concurso que la solución constructiva que se eligiera se adaptara a la capacidad portante del edificio. Entonces, por supuesto, si los concursantes hubieran hecho cubiertas intensivas en todos los edificios, los hubiéramos tenido que reforzar. Pero ya se buscaba la intencionalidad de intentar adaptar ese sistema de cubierta verde al edificio y eso pasaba por la capacidad portante. Evidentemente creo que se trata de soluciones racionales y cuando hablamos de sostenibilidad la parte económica es muy importante la misma. Por tanto, no se trata de imponer a toda costa una solución que a priori puede resultar más costoso y absolutamente desproporcionado en cuanto a... Por tanto, lo primero que hay que estudiar es la idoneidad sobre si la cubierta es idónea y no en el propio edificio, no siendo en todos los casos será posible, evidentemente. Bueno, pues en ese caso no se podría implantar, porque entendemos que la sostenibilidad económica también es muy importante. Hortus hace una pregunta. Hola, Hortus Vertical es una empresa de Caravaca, instaladora de cubiertas vegetales y de jardines verticales. En las cubiertas vegetales que hemos instalado en Murcia, siempre hemos encontrado el desconocimiento sobre el mantenimiento por parte del dueño. Creo que sería importante instruir también en este aspecto. Pues me parece que evidentemente es una cuestión muy relevante porque es la tercera pregunta que siempre nos hacen, el tema del mantenimiento. No sé, en este caso, Tomeu, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en este aspecto en el concurso? Bueno, nosotros, digamos, tenemos muy asumido que la cubierta si tiene que durar en el tiempo necesita un mantenimiento, pero igual que otros sistemas constructivos que también lo necesitan. Seguramente al ser digamos, una cubierta viva necesita algo más de mantenimiento, pero nosotros siempre explicamos que el mantenimiento más intensivo se hace el primer año, por eso en el concurso obligábamos a tener un contrato de mantenimiento con una empresa externa, pero que cuando las plantas están consolidadas, el mantenimiento, digamos, a posterior, es un mantenimiento más bajo y que se puede llevar perfectamente. Sí, de igual forma,
que comenta Tomeu, con el riego, que es también otro de los costes, la mayoría de estudios apuntan que las mayores necesidades de riego, sobre todo para estas plantas que están muy habituadas ya a entornos secos, pues se producen en los 2 primeros años. Y por tanto, una vez que están establecidas, pues ya los riegos serían mínimos, casi de emergencia, ¿no? En las épocas más secas. Y como bien ha dicho Tomeu, se puede utilizar a través de sistemas de recuperación de agua, de lluvia, recogida en otras épocas. Pero sí que es cierto, a lo que dice Hortus Vertical, que efectivamente es importante que los usuarios tengan esto presente, tanto en este como en otros muchos sistemas arquitectónicos, evidentemente. Otra pregunta, me interesaría saber si el Ayuntamiento ha participado en la aprobación de los proyectos o se ha quedado más en proponer las variaciones que interesaba ensayar. Bueno, a ver, aquí hay son equipos técnicos que son los autores de los proyectos. Lo que pasa es que es verdad que, digamos, ahora, por ejemplo, los que han ganado este segundo concurso ahora tienen 2 meses para hacer el ejecutivo y durante todo el ejecutivo se hace un seguimiento muy estricto del proyecto que acabe bien, ¿no? Entonces, no somos autores ni modificamos mucho el proyecto, pero sí que lo que intentamos es pues, que cumplan el 50% de vegetación, que la vegetación sea el máximo de diversa posible, fomentar los sistemas de recuperación de agua. Entonces, todo eso ahora lo vamos haciendo conjuntamente con ellos a la hora de hacer el proyecto ejecutivo. Muy bien, Carmen Barcelona pregunta, ¿qué tal la experiencia con la comunidad, con las comunidades de vecinos? ¿Están concienciados? ¿Hay alguna campaña de sensibilización? Bueno, como he dicho, la comunidad de vecinos digamos, es difícil porque tienen, primero porque tienen tiempos digamos, de decisión muy grandes. Entonces, cuando generas subvenciones o algunas cosas así, necesitas darle mucho tiempo para que la comunidad lo pueda ir asumiendo. Es verdad que hemos tenido mucha suerte con los técnicos, y eso ya pasó la primera fase del concurso, que a medida que se van implantando las cubiertas verdes, la experiencia de los profesionales va aumentando y el sector se va activando, entonces son ellos los que son nuestros publicistas mejores. Es decir, van a las comunidades, lo explican, ven ejemplos. Nosotros hemos hecho reuniones también con las comunidades que estaban interesadas para explicarles que la administración lo apoya en ese sentido y lo que hacemos es difusión en cuanto a páginas web, y sobre todo visitas. Ahora ya no podemos hacer tantas, pero la gente cuando lo puede tocar se anima más también, ¿eh? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos, porque veo por aquí a muchos técnicos de ayuntamientos de Murcia y de la administración regional también, animar que desde las administraciones locales también apostemos por estas soluciones. Nosotros en la consejería hemos creado el Foro de Municipios, donde es un foro en el que pretendemos que cada ayuntamiento, a través de sus planes de acción, pueda, igual que ha hecho Barcelona, poner en común y poner en conocimiento de todos las buenas prácticas y entre toda la región de Murcia podamos conseguir tener una región más sostenible y sobre todo más concienciada en los problemas climatológicos que tenemos, porque evidentemente las soluciones de nuestra naturaleza ayudan en gran medida a mitigar, como todos sabemos, los efectos, en este caso, por ejemplo, de las lluvias o el efecto de calor o la captación de dióxido de carbono. Por tanto, animar a las administraciones locales también, al igual que ha hecho Barcelona u otros ayuntamientos que nos consta, lo pongan en práctica. No sé si no hay más preguntas. Bueno, ahí creo que nada más. Antonio Martínez Sánchez. ¿Han existido problemas en la internalización de las cubiertas? ¿Ha existido reticencia por parte de los vecinos en este sentido? Es uno de los puntos flacos que he comentado antes que siempre nos preguntan. Bueno, yo siempre lo veo al revés, porque lo veo como una oportunidad, ¿no? Las impermeabilizaciones al final tienen una fecha de caducidad y en algún momento se tienen que renovar.
Entonces, en el momento de renovación es un buen momento. De hecho, algunas de las cubiertas que se presentaron al concurso era porque tenían que hacer esas obras. Es un buen momento para rehabilitar la cubierta y poner una cubierta verde, que lo que hace la cubierta verde es mejorar, digamos, la durabilidad de estas láminas, ¿no? Entonces, nosotros somos muy partidarios de poner cubierta verde para mejorar la estanqueidad del edificio. Y sé que es uno de los miedos más comunes de si ponemos plantas habrá humedades. Pero, por supuesto, no hemos dejado poner ninguna cubierta verde sin poner una capa impermeabilizante, porque se tiene que poner para aumentar la vida útil de la cubierta. Pero o sea, funciona muy bien las dos soluciones. Evidentemente, aquí siempre lo decimos, la capa de sustrato sirve para proteger efectivamente la capa impermeabilizadora y funciona mejor que la losa o que la grava tradicional. Hace que se proteja bastante mejor. ¿Hay datos sobre el consumo de agua para el mantenimiento de los proyectos ejecutados? ¿Tenéis ya... ¿De cuándo es el primer concurso? ¿Lo tomáis? ¿El 17? Es del 2017, pero que está ejecutado todo acabó pues a finales del 2019. Entonces nos ha pillado el año de la pandemia en medio y no estamos teniendo muchos datos aún, pero la idea es ir teniéndolos, sí, sí. Ahora mismo, tenemos estimaciones teóricas en cuanto a la pluviometría de la zona respecto a los depósitos que han generado y la única que se autoabastece entera es o que la previsión teórica es que se abastece entera y por ahora está funcionando, es la de por Sorden-Chifre, esa que es esa rehabilitación de ese edificio catalogado. Porque en las propuestas se han generado depósitos aparte. En algunas sí, por ejemplo, en este que he explicado del edificio catalogado sí que tiene unos depósitos aparte que se han puesto en planta baja, entonces recuperan todo el agua de las cubiertas y lo vuelven a subir. Pero no ha sido una de las soluciones más, digamos, que se hayan extrapolado a todas las cubiertas y eso lo queremos mejorar ahora en el segundo concurso. Porque el problema es que la infraestructura es más difícil de implementar en según qué sitios por falta de espacio de poner los depósitos. Y los depósitos tienen que estar en planta baja, en otros sitios que no están en la cubierta, para poder hacer una buena recogida por gravedad. Entonces, son sistemas más difíciles de poner a veces. Muy bien. Manuela pregunta, incidiendo precisamente en el problema de la impermeabilización, que si las raíces no dan problemas de romper estas impermeabilizaciones y otros estratos. Eso, Joaquín, seguro que sabe. Sí, bueno, en cualquier caso hay dos formas de protegerlo, que es utilizar láminas impermeables que ya son antirraíces, que de hecho son prácticamente ya la mayoría de las que utilizamos en cubiertas nuevas, aunque no sean cubiertas vegetales. Y en el caso de que sea una impermeabilización existente que esté en buen estado o que empleemos otro tipo de impermeabilización, los propios sistemas de cubierta vegetal llevan una lámina antirraíces que lo que hace es evitar precisamente esos daños, por lo cual si se ejecuta correctamente no debería haber ningún problema. Y precisamente Arturo Moreno pregunta si hay alguna solución de las testeadas que haya dado un resultado un poco satisfactorio y que hayas decidido no volver a aplicarlas y por qué. En cuanto a solución de cubierta verde, por ahora no hemos tenido ninguna mala experiencia. Hay que contar que son sistemas que están muy testados y que tienen unas garantías muy, muy grandes. Entonces, bastante industrializados además. En ese sentido, no. La prueba más arriesgada que hicimos fue la de poner arlita y no poner esta capa drenante y que la arlita con el sustrato pueda llegar a crear puede llegar a saturar, pero por ahora funciona bastante bien y ya habéis visto que es esa cubierta que tiene ese lago, que la vegetación está exuberante. El sistema... ¿Perdón? No, nada, nada, adelante. No, simplemente acabar que con el sistema pues sí que ha habido un sistema que ponemos más en duda, que es el sistema de acuaponía, que era estos depósitos de agua con peces que generaban un circuito para alimentar unos espacios llenos de como estas piedras volcánicas que pesan poco y luego crecen ahí la vegetación. En cubierta, por ahora, nuestra experiencia no ha sido muy positiva, pero por todo lo otro ha ido bien. Muy bien, Teresa pregunta en cuanto a las cubiertas inclinadas, si habéis tenido experiencia de hasta qué inclinación funciona correctamente. La cubierta de Londres, Joaquín, era inclinada una parte, ¿no? Sí, en esa cubierta en Londres hay hasta 60 grados de inclinación, pero en general
Para eso hay sistemas en concreto, hay sistemas comerciales específicos para cubiertas tan inclinadas. Uno de los ejemplos que he enseñado es una vivienda que tiene una cubierta a 45 grados. Simplemente la única diferencia es que tiene que construirse de una forma ligeramente distinta y también las capacidades de vegetación o el marco de vegetación que te permiten es un poco más restrictivo, pero funcionan perfectamente. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, volver a agradecer de verdad a Tomeo y a Joaquín por vuestro tiempo, por haber compartido con nosotros vuestro conocimiento y vuestra experiencia en torno a esta solución basada en la naturaleza. Y a todos, muchísimas gracias por haberos conectado y haber mostrado este interés. Vuelvo a reiterar que toda esta documentación la vamos a dejar en nuestra página web y estamos a vuestra disposición para cualquier otro tipo de consulta y a poder ayudar a que esto se termine de implantar en nuestras ciudades. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.